Buenas tardes a todos, hola a todos, bienvenidos una sesión más a estos webinars de AlphaShip Academy. Como saben, hoy vamos a hablar sobre marítima offshore, una industria que es realmente apasionante y que ofrece múltiples oportunidades profesionales. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristina de Lorenzo Cáceres y soy la coordinadora del proyecto AlphaShip Academy. Esta es una iniciativa de AlphaShip Shipping Agency destinada a la formación continua en el sector marítimo portuario. Bueno, como ya he dicho, en la sesión de hoy, pues hablaremos de la industria offshore, pero no solo sobre qué es esta industria, en qué consiste, sino que nos vamos a centrar especialmente en las oportunidades laborales y profesionales que ofrece y cómo podremos acceder a ella para iniciar una carrera en esta industria. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña una persona con una experiencia amplísima, ya no solo formando parte de las tripulaciones de estas plataformas, donde ha trabajado como ingeniero a bordo en distintas unidades offshore, sino que también ha sido project manager en distintos astilleros y talleres navales, con lo cual estoy segura de que es una persona que no nos va a dejar indiferente con su experiencia. Actualmente, además, es profesor del Instituto Marítimo Pesquero de Las Palmas de Gran Canaria y también forma parte del equipo de desarrollo de negocio en el sector oil and gas en AlphaShip. Bueno, y sin más dilación, voy a dar la bienvenida a Alexis Montelongo. Buenas tardes, Alexis, bienvenido. Muy buenas tardes a todos y encantado de estar aquí y poder compartir esta pequeña presentación. Bueno, antes de Pues comenzar y ya darte sí, paso, brevemente quiero, simplemente comentarles a los asistentes que la sesión va a ser grabada para que la puedan visualizar a posteriori y que abajo en las herramientas tendrá la burbujita del chat que voy a habilitar ahora por si alguno quisiera hacer alguna pregunta durante la exposición de Alexi, pues la pueden poner aquí por el chat y así ya pues yo las voy moderando y se las voy pasando a Alexis para que las pueda contestar. Bueno, pues ya dicho esto, Alexis, todo tuyo. sí, Soy la primera que estoy deseando escuchar tu exposición. pues nada, sin más dilación, pues vamos a comenzar cargando la misma y procedemos a iniciar la presentación de cómo iniciar una carrera en el oil and gas, tal y como ha indicado mi compañera Cristina. Pues en primer lugar, a pesar de que hay hecho una presentación bastante buena sobre mi perfil, poco más que añadir. Simplemente que las zonas del mundo en las que he trabajado, pues parten de este a oeste, en Asia, en astilleros de Samsung, después en labores de perforación en África. He participado también en astilleros aquí en Canarias, como había indicado ella, y también como tripulante en diversos proyectos. En esta sesión concretamente vamos a dividirla en cuatro apartados. Una pequeña introducción de qué es el sector y cuál es el fin del mismo. En segundo lugar, hablaremos de cómo se distribuye la tripulación a bordo. Les adelanto que está formado por 5 departamentos diferentes. En tercer lugar, ya profundizaremos un poquito más con el mercado laboral. Y para finalizar, con ofertas fraudulentas, dado que es un sector donde se mueve bastante dinero y bastante lucrativo, pues se presta a que ciertas personas traten de sacar ventaja obteniendo dinero de manera ilegal de personas en busca de estos empleos. El sector, con lo que se refiere a esta introducción, pues abarca todo lo que está relacionado con las prospecciones petrolíferas o gasísticas y con sus plataformas en sus diversos tipos. De aquí decir, aquí les marco ahora con un punterito en rojo, tenemos las plataformas fijas, en primer lugar, que si nos miramos en la foto aquí a la derecha, esta que tenemos aquí, son aquellas que van ancladas al fondo marino. En tercer lugar, tenemos las plataformas Jack-up, justo la que tenemos aquí a la izquierda, y consiste en unas embarcaciones que normalmente pueden navegar por sí mismas, pero llegado al caso, en aguas poco profundas, dispones de su sistema de autoelevación, como podemos ver aquí con estas cuatro patas de la que dispone,
se ancla al fondo, realiza sus labores y cuando termina vuelve a flotar otra vez, la recoge y se marcha. Y después nos encontramos con las plataformas semisumergibles y los buques perforadores, que son los más conocidos, sobre todo si visitan el entorno portuario aquí en Las Palmas de Gran Canaria o en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, las que habitualmente solemos ver amarradas cuando están digamos, en fases de reparación o cuando están en paradas prolongadas. Ya con esta siguiente diapositiva, pues se puede ver un poquito más claro de lo que hemos estado hablando y principalmente las que nos más resultan familiares son las que tenemos concretamente aquí, que tenemos una semisumergible o semi-submersible platform en inglés. Los modelos antiguos disponían de unos cables anclados al fondo, aunque ya las nuevas unidades offshore, junto con los barcos perforadores o denominados drill ship, en ambos casos estos cables han desaparecido y ahora se posicionan durante sus hélices que funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana, ininterrumpidamente. El sector, aparte de las propias prospecciones, pues tenemos los barcos elevadores, como el que tenemos aquí en esta fotografía, en el cual se encarga de sumergirse parcialmente y cuando este tipo de unidad semisumergible requiere de algún tipo de traslado o de reparación, digamos que hace el símil de cuando nuestros coches se queda averiado en la autopista y viene la grúa a recogernos. Hay también barcos de manipulación y remolque de anclas, hay buques de carga pesada que se dedican a transportar diverso material que nos encontramos en la cubierta y no es siempre necesario en todas las fases del proyecto. Hay cable layers o buques de tendido de cables y también, por último, hay embarcaciones de alojamiento. Puntualmente suelen pasar por aquí por Las Palmas y en Tenerife tenemos una unidad que lleva bastante tiempo frente del Cabildo, por ejemplo, y a lo que se dedican es a hacer hoteles flotantes. Hay fases del proyecto en las cuales se requiere de bastante tripulación, más de la que propia que lleva la unidad, entonces mediante una pasarela móvil, pues estas personas acceden en sus turnos a hacer diversos trabajos. Este sector mueve mucha actividad marítima y logística asociada y requiere un alto nivel de exigencia, de servicio y de responsabilidad. Ahora, ¿cómo está dividido? En primer lugar, nos encontramos los operadores, que creo que simplemente con mirar los sellos que están en la parte inferior de la pantalla nos suena. Lo que nos encontramos básicamente en las estaciones de servicio. Shell, Total Energy en Francia, Repsol en España, BP, que tal vez nos suena también más familiar. Y después hay también otro tipo de compañía energética que suelen ser estatales, como en el caso de Gazprom, que pertenece a un gobierno, o también otras que son totalmente de entidad privada. Estos operadores no poseen los barcos. Ellos lo que se dedican es a fletar, que en términos marítimos significa alquilar, y alquilan las unidades perforadoras y el resto de flota a los armadores perforadores, que tenemos aquí a la derecha. Ellos son contratistas, cobran una tarifa fija por día por su equipo y por su personal a bordo. Es decir, se alquila al completo. Es como si nosotros alquilásemos un Uber con el taxista incluido, dicho de una forma muy simple. Entonces esto se hace en fletes determinados de tiempo, en función de la concesión que tengan los operadores en el país donde van a realizar sus prospecciones o su producción. Estas perforadoras trasladan su flota de plataformas a todo el mundo, allá donde haya un proyecto, según las necesidades de los clientes y los contratos de arrendamiento. Mirando en los logos de la parte inferior, si han transitado la zona del puerto, les resultará alguna familiar y a los que no, pues creo que les va a sonar de muy poco o nada. Tenemos la americana Noble, la americana Transocean, Seadrill. Tradicionalmente, aquí a hacer un breve apunte histórico, Estados Unidos fueron los precursores de las perforaciones en el Golfo de México principalmente, pasando de la región del Medio Oeste, de Texas, Luisiana y demás. Entonces se propusieron en aguas poco profundas coger barcos antiguos e instalarles una torre de perforación y a raíz de ahí empezaron a desarrollar e implementar estas tecnologías hasta el tipo de buque que nos encontramos hoy día. Allá por finales de los 60, todas estas empresas trasladaron su conocimiento a los noruegos, que dentro de Europa fueron los precursores en nuestro continente a la hora de realizar las prospecciones, y a partir de ahí se han ido desarrollando paulatinamente por diversas partes del mundo. Aquí pues tenemos una foto bastante interesante en la cual tenemos
un buque, un heavy lift, transportando a una unidad jack-up en su parte superior. Aquí decir que las jack-up hay algunas que son autopropulsadas, es decir, que pueden navegar por sí mismas, pero dado que son muy lentas, no les salen rentables los traslados y por eso requieren de este servicio de traslado. La tripulación. Ya nos vamos metiendo en materia. A bordo, a nivel general, dentro del ocio, digamos para que esos periodos de 4 o 5 semanas máximo se hagan lo más llevadero posible, se dispone de cibercafé con ordenadores, se dispone de wifi gratuita, hay zonas específicas de fumadores con sus medidas de seguridad, obviamente, gimnasio para hacer deporte, teléfonos para llamada gratuita a casa. Aparte, pues es un servicio de limpieza. Digamos que aquí es como si estuviésemos en un hotel. La tripulación no se encarga de limpiar su camarote ni de lavar su ropa, ni tampoco de prepararse la comida. Solamente se centra en sus turnos de trabajo y en su tiempo libre, pues a disfrutar del ocio. Eso sí, los turnos son de 12 horas. No es como la marina mercante profesional, en la cual nos podemos encontrar con unas guardias de 4 horas y unos descansos de 8. Aquí entras en tu turno, puede ser el diurno o el nocturno, habitualmente de 6 a 6. Dentro de ese turno, pues nos podemos encontrar con los servicios de comida, que son 1 hora de almuerzo, y después, entre medio, pues tenemos antes y después descansos de café de media hora. Aquí no les voy a engañar, es decir, a medida que va subiendo dentro de el organigrama, adquiriendo mayor responsabilidades, digamos que las pausas de café casi que van desapareciendo y la hora del almuerzo comienza a reducirse. Pero creo que eso no es exclusivo de este sector. Con respecto a lo que tenemos aquí, las siglas QHSSE, que en español vendría a ser Prevención, Calidad y Medio Ambiente, se dispone de una reunión diaria antes de entrar al turno de una media hora de duración y 1 hora semanal sobre las incidencias a bordo y circulares de la compañía. Aquí decir que este sector son bastante estrictos con todo este tema. De hecho, en esa reunión diaria antes de cada entrada de turno, es decir, si entramos el turno a las 6, a las 5:30 todo el mundo tiene que estar en la reunión. Un número estándar de 200 tripulantes, pues en el turno de uno va 100 y en el nocturno van otros 100. Pues ahí nos reunimos todos en el salón de actos o en el comedor o donde disponga cada unidad y lo que tenemos es que acudir se informa de todos los trabajos que van a estar en curso previstos en cada departamento y cada día se dispone de 10 minutos a hablar de un recordatorio de prevención, cómo usar los EPIs, qué medidas antiderrames hay a bordo, cómo se gestiona la basura, etcétera. Y en la reunión semanal que les remarco aquí, es una monográfica de 1 hora en la cual es exclusiva de prevención de riesgos laborales. Con respecto a esa reunión, decir que para nada esto es un sector opaco, sino que también permite que se conozcan accidentes e incidentes que suceden en cualquier unidad de cualquier parte del mundo. Esta información se hace pública y se difunde a través de todo el sector con el único fin de tratar de buscar las mejoras posibles y evitar de que vuelvan a suceder. Finalmente, en ciertas partes del mundo también se oficia un servicio de misa. Con esto de la digitalización y las comunicaciones como satélites, pues ya no se requiere que alguien a bordo, en función del país de origen y demás de la tripulación, se desarrolle esta misa, pero curiosamente aún todavía se siguen celebrando. Con respecto a la tripulación, y como les había comentado anteriormente, ¿cómo se divide? Tripulación. Hay 5 departamentos. Digamos que los dos primeros, marino técnico o como se conoce tradicionalmente en la marina mercante, puente y máquinas, son exactamente iguales a cualquier buque mercante. Es decir, cualquier buque mercante civil tiene por obligación una tripulación mínima e independientemente al sector a que se dedique, estos dos departamentos siempre existen. A partir de ahí nos encontramos un tercero, que es el de prevención, calidad, medio ambiente. Aquí este departamento, pues, se suele decir que es un hombre orquesta porque solamente hay un responsable a bordo para todo. Es como el equivalente al técnico de prevención de empresa y como hay 2 turnos suele tener un auxiliar por la noche. Y finalmente llegamos a la parte que en teoría produce dinero, es decir, el departamento de perforación y el departamento de subsea. Apoyando a todos ellos,
tenemos personal que se dedica a la gestión de material. Hay un consumo alto de materiales, elementos consumibles, etcétera, a bordo. Se dispone de un almacén y unos almaceneros. Hay un hospital, normalmente va a bordo un médico y enfermero. Hay un departamento de catering para las labores que comenté anteriormente. Hay también soldadores para, siendo una estructura metálica, pues para realizar mantenimientos generales. Y también hay departamento de prevención, calidad y medio ambiente desde oficinas de tierra, en los cuales hacen un apoyo esencial para el desarrollo de los proyectos. Externos a la compañía, nos podemos encontrar con lo siguiente. Las operadoras que les mencionaba antes, BP, Repsol, etcétera, no van a alquilar una unidad perforadora y van a confiar ciegamente, es decir, ponerse la mano en los ojos y delegar en ellos un proyecto de 2 o 3 años. Es por ello por lo que envían a bordo ingenieros de la propia compañía para hacer una supervisión exhaustiva de todo lo que allí sucede. Es el representante del operador y en definitiva es quien fleta esa unidad. Las sociedades de clasificación, pues igual que cualquier buque mercante, para que se entienda de una forma muy simple, son como las ITVs de los coches y de las motos. Consiste en una entidad privada autorizada por un gobierno de un determinado país que permite realizar una serie de inspecciones periódicas a las unidades para que cumpla la reglamentación internacional. Después tenemos los puertos estatales, cuando las unidades, como por ejemplo Puerto de Las Palmas o de Tenerife, piden fondeo o atraque, pues tienen sus propias autoridades para también acceder a bordo y realizar las inspecciones pertinentes. También nos encontramos con las aseguradoras, que como el resto de la marina mercante, pues también los barcos tienen un seguro obligatorio para la hora de trabajar. Y por último, también hay en determinadas ocasiones fabricantes de diversos equipos que pasan inspecciones específicas y requieren de temporalmente permanecer a bordo. Subcontratas, pues tenemos subcontratas especializadas a bordo, por ejemplo, los que operan los robots submarinos, eh, empresas que se dedican a hacer inspecciones de equipos delicados, pero también hay que sumar peonaje, es decir, ayudantes de cubierta, ayudantes de máquina, en determinados momentos del proyecto para realizar labores de orden y limpieza básica. Finalmente, cuando la unidad ha sido reparada en un astillero o incluso ha sido construida nueva y se bota por primera vez, pues temporalmente suelen viajar personal en los tránsitos, es decir, desde el astillero hasta el punto de perforación o viceversa. Hay veces que para ganar tiempo se termina de perforar en un pozo y el próximo destino consiste en el astillero, por lo cual se manda en avión al personal, embarcan y durante la navegación ya van realizando diversos trabajos preparativos. Este pedazo de organigrama que nos encontramos aquí es un poco cómo se estructura una tripulación estándar de 200 personas a bordo. Pero no se preocupen si no son capaces de leerlo, porque ahora a continuación vamos a empezar a desgranarlos uno por uno. Comenzamos por el que les mencionaba anteriormente. Departamento de Marina, o tradicionalmente conocido en la Marina Mercante como el Departamento de Puente o de Cubierta. Forman parte de la tripulación mínima. ¿Y qué es eso de la tripulación mínima? La tripulación mínima, como cualquier buque mercante, consiste en un mínimo de número de profesionales a bordo con los cuales el barco es capaz de salir a navegar. Y esto va en función de la bandera que disponga o enarbole el barco en términos náuticos. La formación STSW, que esto es de una terminología inglesa, pero básicamente es la formación que establece la Organización Marítima Internacional, es obligatoria para estas personas. También se encargan de realizar una tarea o una maniobra que se llama el posicionamiento dinámico. Como les comentaba anteriormente, que la plataforma ha de sustentarse sobre el fondo marino sin moverse, pues digamos que se hace de forma automática, pero en caso de que falle ese automatismo, pues desaparece dos elementos de ayuda y esta persona se sienta en esa posición mediante un joystick es capaz de posicionar a la plataforma sobre los agujeros de perforación. Gestionan el código ISPS, que en español es el Código de Protección del Buque e Instalaciones Portuarias, gestión del Maritime Pollution, que es decir, todo lo que es la gestión de residuos a bordo. Gestionan también los permisos de trabajo, el mantenimiento que se realiza en las cubiertas, supervisión del hospital y del personal de catering que temporalmente está a bordo,
Hacen también un mantenimiento básico de balsas, extintores y demás equipos de seguridad. Gestionan las alarmas de contraincendio y de gas. Y también, puesto que son el cuerpo con mayor presencia a bordo, apoyan los marineros, pues suelen hacer apoyos puntuales a otros departamentos. El departamento de máquinas, al cual yo pertenecí en su día, pues también forma de esa parte, esa tripulación mínima y la formación también de la OMI, pero se encarga de una tarea completamente diferente. Operación y mantenimiento de todos los servicios básicos y esenciales de un buque, como en cualquier buque mercante. Es decir, aquí nos encontramos con luz eléctrica, agua, sanitarios, reparación y mantenimiento de equipos básicos, fuera de lo que sería la sala de máquinas, etcétera. Hacen tareas mecánicos y eléctricos y, como acabo de mencionar, también realiza apoyos a otros departamentos. El departamento de prevención, como le decía antes, es un hombre orquesta formado por un único responsable y un ayudante de noche. Aquí ya no forma parte de la tripulación mínima exigida por la bandera que enarbole la unidad. Tiene la misma autoridad de cancelación de tareas que el capitán. Es decir, si este señor llega, llega en determinado momento y se dice esta operativa se para por seguridad, el capitán no podrá discutirle. Obviamente se para, se analiza la situación, pero estas personas tienen la potestad de parar cualquier operativa del barco. Lleva las auditorías de prevención, calidad y medio ambiente. La formación habitual, digamos aquí, vendría a ser del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo español, que en inglés se llama el NEBOS, con las siglas que aquí aparecen. Obviamente, no solo interviene en la reunión diaria de prevención de riesgos, sino también es el encargado de recepcionar todo el listado de trabajo que se van acumulando dentro de los otros 4 departamentos y genera y prepara el listado para informar al resto de tripulantes en cada turno. Supervisa ejercicios rutinarios relativos con simulacros, supervisa la formación de la tripulación a bordo, tanto interna como externa. Es el que lleva también el control de que la gente tenga los cursos al día. El departamento de perforación tampoco forma parte de la tripulación mínima. Aquí digamos que la formación es privada, 100%, y por parte de los fabricantes de los equipos e interna de la empresa. Ellos se ocupan de lo suyo, que es operar y mantener el equipamiento de perforación, lo que da el dinero. La promoción dentro de la empresa se basa en la experiencia, pura y dura, a criterio de la empresa. Y aquí decir que tradicionalmente, cuando todo arrancó, como les mencionaba anteriormente, en Estados Unidos, eran personal que estaban trabajando en prospecciones en tierra, y cuando empezaron a embarcar para realizar las prospecciones marítimas, pues importaron a estas personas que no eran marinas, junto con los marinos mercantes de los buques, y digamos que en el fruto de esa combinación nació el departamento de perforación. Hay una reciente aparición de una posición que se llama los cyberdrillers o perforadores cibernéticos. Digamos que aglutina un poco de control digital, inteligencia artificial, etcétera, con el único fin de ir reduciendo personal físico e ir implementando todo con brazos robóticos. Para finalizar, el departamento de subsea o subacuáticos no forma tampoco parte de la tripulación mínima de la bandera del buque. La formación es igual por parte de fabricantes y netamente privada. No hay un organismo internacional público que gestione tanto esta como las dos anteriores. Se encargan básicamente del equipamiento subacuático, es decir, de los tubos que permiten realizar la perforación, la válvula de seguridad que va en el fondo marino. Y su promoción se basa también en la experiencia adquirida en la empresa, al igual que la formación que van recibiendo. De aquí decirles que este departamento, dada la criticidad del equipo que maneja, es decir, si el pozo va mal, son los responsables de que cuando se da el botón rojo de cancelación se pare toda la producción. Digamos que económicamente es el departamento más remunerado y digamos que el más complejo a la hora de entrar. Mercado laboral. Me imagino que en lo que la mayoría de los asistentes están interesados. El mercado laboral, pues, aspectos generales, características bastante atractivas, es altamente remunerado, son periodos cortos a bordo comparado con marina mercante. Digamos que el periodo estándar del convenio son 4 semanas a bordo, con una excepción de una semana más si, por ejemplo, tu relevo no viene, hay problemas con el visado de tu relevo.
Y digamos que cada día de permanencia a bordo, los 3 primeros días se cobran el doble de la tarifa normal y a partir del siguiente comienza a cobrarse el triple. Es decir, aquí todo se compensa económicamente. Hay complementos adicionales al salario base siempre y cuando ya se pertenezca a fijo de plantilla, como seguros médicos privados mundiales, cobertura mundial, seguros de vida, pensiones de retiro, planes de pensiones privados, etcétera. ¿Cuál es una característica muy atractiva? El prestigio profesional que se adquiere una vez se ha pasado por el sector una cierta cantidad de años. El propio sector en sí mismo, al trabajar en un entorno de alta presión, con alta capacidad resolutiva y con un nivel estándar tanto de prevención como de calidad de los más altos que hay a nivel internacional, junto con, les podría decir, las centrales nucleares y también las centrales de producción de energía eléctrica en tierra, por ejemplo, pues hace que estos profesionales son altamente valorados a la hora de que una vez que decidan, por bien por querer o por no poder continuar a bordo, por el motivo que sea, retornar a otras industrias terrestres, por así llamarlas, con ese bagaje profesional detrás. Obviamente, para acceder a bordo es requisito indispensable el inglés. ¿Cuáles son las características menos atractivas? Pues aquí vemos a nuestro amigo antes de embarcar y cómo ha terminado después de embarcar. Digamos que esto es un poco una caricatura del nivel de trabajo y de exigencia que se requiere a bordo. Presión constante, es un trabajo multidisciplinar y bastante polivalente. Formación externa durante vacaciones frecuentemente, es decir, de las 4 semanas y 4 que nos vamos en casa. Cuando se quiere ascender dentro de los escalafones de la empresa, eso requiere un programa formativo continuo. Y obviamente no se va a hacer en el periodo a bordo, pero sí se hace durante las vacaciones. Aquí decirles también que cuando se te envía un curso, obviamente con todo pagado, cada día que se pasa fuera de casa también tiene una remuneración. Disponibilidad inmediata para viajar ante imprevistos. No nos podemos olvidar de que se trabaja en 2 turnos, es decir, una persona está a bordo y su relevo está en casa. Esto implica que ante cualquier incidencia de la persona que está a bordo por motivos de salud o visado, etcétera, y requiera su desembarque inmediato y retorno a su país de origen, alguien tiene que ocupar su lugar. Entonces, normalmente el relevo suele estar al quite, pero aquí digamos que también las empresas cuentan con una bolsa de personal temporal o incluso lo que en tierra se conoce como empresas de trabajo temporal, que hablaremos luego de ellas, que en el mundo marítimo se llaman agencias de embarque, que tirando de teléfono a estas personas que supuestamente están disponibles, se les llama e inmediatamente van a bordo. Gestiones gubernamentales. Seguridad social. A ver, esto no es solo específico del oil and gas. Esto abarca a cualquier buque de la marina mercante. Todo depende no de dónde sea el origen de la empresa propietaria del barco, depende de la bandera que enarbole el buque. Es decir, nosotros podemos estar trabajando en España con una empresa española, no voy a mencionar ninguna, pero existe, pero la bandera del buque, por ejemplo, es Panamá, nosotros no estaríamos cubiertos en España por la seguridad social, que es lo que se denomina país extracomunitario. Para ello, si se quiere seguir contando con las mismas garantías que un ciudadano con pleno derecho español de la seguridad social, se ha de suscribir el convenio especial de la seguridad social. Básicamente es como tú pagas una cuota, se te genera un alta y tienes los mismos derechos sociales a lo que está suscrito cualquier trabajador español, excepto que, como voy a hablar a continuación, no te vale para acumular periodo de desempleo. Ahora bien, aunque no en este sector no se suele dar que hayan buques con banderas comunitarias, pero puede ser que se encuentre algún buque de apoyo puntualmente abanderado en Europa y ahí sí estamos cubiertos por la seguridad social europea. ¿Qué decir de desempleo? Por experiencia propia. Pues como cualquier trabajo, trabajador español que de repente decide probar suerte fuera y retorna antes de un año a España, tiene derecho a rescatar ese paro, dicho de una forma muy simple. Ahora bien, si te has pasado más de un año trabajando fuera, independientemente de que navegues o te vayas a coger fresas a Francia, por ejemplo, eh, si estás dentro de la Comunidad Económica Europea, sí te cotiza,
puedes solicitar el desempleo mediante un convenio entre dos países, pero si estás en contrato comunitario, aún teniendo este convenio especial de la Seguridad Social, de ningún modo no vas a poder recuperar el desempleo. Tendrías que aquí, como cualquier trabajador, trabajar un periodo corto de tiempo para volver a rescatarlo. También se requiere vacunación internacional, certificado de delitos penales y para la tripulación mínima que mencioné anteriormente, como los marinos mercantes, certificado de función OMI en capitanía. Canales de acceso según empresa. Hay una contratación directa por cuenta de las empresas perforadoras, es lo más complicado. Hay un proceso de selección exhaustivo, hay varias entrevistas, yo tuve que pasar 3. Una de recursos humanos para verificar el currículum, una segunda ya de recursos humanos por medio de un psicólogo y una tercera por una persona técnica del departamento al que yo iba a pertenecer. Todo esto por videoconferencia. El periodo de prueba es bastante riguroso, suele ser un mínimo 6 meses. Por otro lado, hay redes sociales, sobre todo el LinkedIn, a nivel profesional, en el cual ya todos los profesionales de reclutamiento se encuentran ahí. Es bastante dinámica también porque se conocen noticias del sector, cuándo se van a iniciar nuevos proyectos, ofertas que se publican. Te permite en teoría un contacto directo con reclutadores o personal de recursos humanos y también te genera una posibilidad de recomendación de otros usuarios. Hay webs especializadas que se dedican también a, como una que solía existir que se llama Rickson, en el cual se usan frecuentemente por estas agencias de embarques y empresas operadoras para reclutar personal. En ambos casos, bien sea por la web directa de la perforadora, las redes sociales o estas webs especializadas, siempre hay que darse de alta con usuario y contraseña y volcar el currículum. Contratación mediante agencias de embarque o, como les comentaba antes, empresas de trabajo temporal en el mar. Hay trabajos temporales. Aquí la diferencia es que se trabaja el día que se cobra lo que se trabaja a bordo. El día de lo que esté fuera de a bordo no se cobra. Los bonus que les comentaba anteriormente, pensión de retiro, plan de jubilación, eso tampoco suele existir. Ahora, a nadie se le escapa que es un buen trampolín para que a bordo se fijen en ti y si la perforadora decide contratarte directamente. La rotación para estar con una agencia de embarque es mucho menos estable. Tú puedes tener 4 semanas o 5 a bordo, máximo del convenio, te vas para casa y cuando llevas 3 días te vuelven a llamar y lo de siempre. ¿Te interesa embarcar o no? A ellos les da igual el periodo que hayas pasado de descanso. Acceso a complicado a formación interna de empresa. Es decir, si tú perteneces a una agencia de embarque, la formación que le da a los perforadores, a los trabajadores fijos, es muy complicado poder acceder a ella. Los trabajos permanentes, aquí digamos que las agencias de embarque funcionan de otra manera, lanzan un anuncio y cobran simplemente por captar currículos y enviárselos a las perforadoras. Aquí no cobran su comisión de parte de tu salario por día mientras estés a bordo. Aquí simplemente es una función de captación y tienen un precio fijo. Canales de acceso según licencia. Detalle muy importante. Dependerá del país a donde se vaya a perforar. Por ejemplo, Brasil requiere que el 100% de la tripulación sea del país de origen, después de un año que sean al 75% de locales. Nigeria anda al 95%, Angola más bajo a un 60%. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un país asigna una concesión petrolífera a un operador, como decíamos antes, BP, Shell, quien sea, y ellos a su vez fletan a estas unidades, dentro de las condiciones de contrato es que las tripulaciones hay un mínimo que tiene que ser locales del país de origen. Eso implica que, como la mayoría de las veces son personas sin formación, digamos que dentro del organigrama se intenta ocupar de abajo hacia arriba. Cuanto mayor es el porcentaje de locales, menor será el porcentaje de extranjeros que lo que sería nuestro caso, dado que en España, salvo el caso testimonial de Tarragona, no hay prospecciones petrolíferas. En el Mar del Norte no está establecido oficialmente. Aquí los noruegos son muy protectores de embarcar a personal de su país, salvo cuando ya no copa tripulación. Entonces empiezan a abrir un poco la tripulación a extranjeros. Canales de acceso. Las consecuencias a corto plazo, pues digamos que hay una dificultad de integración técnica y social cuando coges personas de un país de origen que no tiene ni siquiera cultura laboral básica, digamos a nivel de primer mundo, y te vas a otros países de segundo o tercer mundo e intentas coger
básicamente personas que han trabajado en agricultura, en construcción, en oficios no cualificados, e intentas que pasen de un nivel muy bajo de exigencia a un nivel muy alto. Aquí mencionar un dato curioso que durante las prospecciones en Fuerteventura hubo un amago de motín precisamente por los tripulantes del país de procedencia, por un tema de confusión en salarios y demás. Nos tocó bastante de cerca, aunque apenas salió en prensa. Y a largo plazo, estos países de origen, de manera inteligente, logran que poco a poco vaya generándose un mercado local cualificado. Y en el caso de Nigeria, por ejemplo, que desde hace ya 15 años han exportado trabajadores a otras localizaciones del mundo. Ahora, a tener en cuenta, si aumenta el porcentaje locales en destino, cuando cambiamos el país de perforación, se reduce el personal extranjero. Muy simple. Si estamos, por ejemplo, en Angola, perforando, termina nuestro contrato, que estamos al 60%, nuestra posición es intermedia, y nos vamos a Nigeria 95, nos vamos a quedar fuera de esa unidad. ¿Qué supone? Personal temporal de agencia de embarque, obviamente la agencia de embarque o la ETT se encargará de reubicarlo. Y el personal fijo de empresa pues intentará jugar con las otras unidades que estén en la misma situación para reubicarlo en otros lugares donde sí tengan cabida y no perder estos trabajadores válidos. Detalle importante, relación entre precios del barril de Brent, plataformas y opciones de empleo. Aquí el barril de Brent, entras por internet en Google y lo miras. Si durante 6 meses se sostiene por encima de $75, implica movilización de bastantes unidades a nivel mundial. Si se genera un periodo de inestabilidad, es decir, que la gráfica comienza a bajar o comienza a ser lo que se denomina los dientes de sierra, es decir, picos y valles inestables, durante un periodo prolongado, pero no logra rozar una media de estos $75-80, las plataformas, como algunas que están aquí en Las Palmas de las paradas de larga duración, pues se amarran, se ponen en modo de preservación y a la espera de un nuevo contrato. Reconocimientos médicos, el OGUC es, digamos, un organismo privado que pasa un reconocimiento médico similar a los que se pasa en cualquier empresa de tierra. Es una organización sin ánimo de lucro, pero se convierte en obligatorio el pago del mismo. Reconocimientos médicos STCW, como los que se desarrollan, por ejemplo, el Instituto Social de la Marina en España, los obligatorios. Para personal, tripulación mínima que mencionaba antes, pertenecientes a la tripulación de puente y de máquinas. También se pide certificado de vacunaciones internacional, vacunas obligatorias y recomendables, en las cuales aquí lo tenemos a través en España de Sanidad Exterior, y en función del país al que vayas a viajar o vayas a navegar, tienes que informar, y como mínimo te ponen la vacuna de la fiebre amarilla y te dan esta cartellita amarilla. A partir de aquí, pues se te van sellando el distinto tipo de vacunas en función de las regiones del mundo por donde preveas moverte. Aparte, se informa muy bien de enfermedades que previenen, medicamentos a dosis preventivas, como por ejemplo la malaria, la pastilla famosa que se debe de tomar antes y durante y después de haber estado, por ejemplo, en África. Se nos informa de contraindicaciones medicamentosas, efectos secundarios e incluso los riesgos sanitarios, como les mencionaba anteriormente. Ojo, el OPITO, el Organismo Internacional de Petróleo, digamos que a pesar de ser un organismo privado, es el que permite que cualquier tripulante previa formación y reconocimientos médicos avalados y certificados por este organismo permitan embarcar, independientemente que sea el capitán, que sea un maquinista o que sea el personal temporal del catering. Todo el mundo ha de tener esta titulación privada a bordo. Eh, Esto es lo que genera una cierta garantía de que cualquier persona que acceda a bordo vía buque o por helicóptero, porque también se embarca y se desembarca mediante helicóptero, tenga unos conocimientos mínimos de seguridad y de prevención para, en caso de accidente, poder abandonar airoso la nave o la aeronave que lo transporta a bordo. Ahora, si no se tiene, no se embarca. Y obviamente los cursos no homologados por entidades, hay algunas fraudulentas por ahí, lo que hacen es pues que cuando llegue, que te le pagues el curso por tu cuenta y cuando llegas a bordo te van a decir usted aquí no embarca. Y has perdido tiempo y bastante dinero. Ofertas fraudulentas. Y con esto ya terminamos. Son algunas de las muchas que recibí durante mi periodo profesional, tanto a bordo como en astillero. Y un poco
he seleccionado tres. La primera es un correo inicial que recibes, más una llamada por pago por adelantado, pero les he puesto en rojo, nunca, nunca, y repito, nunca nos contactarán ni las perforadoras ni las agencias de embarque directamente primero. Ellos parten de la base de que si tú estás interesado en trabajar, en primer lugar eres tú el que tiene que postularte. Y en segundo lugar, casi todos los fraudes vienen por contactos directos e inesperados que nosotros realizamos porque nos damos de alta con nuestro correo electrónico en muchas plataformas, aunque no sean de búsquedas de trabajo, sino en muchas suscripciones que realizamos a veces para descargarnos, por ejemplo, documentos de manera inocente, por citarles algo, cedemos nuestro correo electrónico y ¡boom! Al día siguiente nos aparece un correo como este. Se los traduzco. Hola Alexi, gracias por compartir los detalles. Un correo adjunto y en este caso ellos lo que hacían era una entrevista por videoconferencia similar a la que hacen las perforadoras. Pues cuando estaba haciendo esta entrevista, ellos me garantizaban que me iban a ofrecer 10 entrevistas mínimos con posibles reclutadores y durante la entrevista, cuando ya te han medio convencido, pues recibes un correo como el de la derecha, directamente el que tienes que pagar 270 libras, que son 300 y pico euros, para poder tener derecho a esas 10 entrevistas que ellos tienen concertadas. Si entras en la web, aquí está a pie de página, pues tú ves que la firma de correo es aparentemente buena, la web parece que tiene buena pinta, pero para empezar dice que están en Suecia y a mí me llamaron de la India. Ya por ahí empecé a sospechar. Y ya recordando lo que me habían dicho antiguos tripulantes, pues eso de que tú pagues por adelantado por algo nunca va a suceder. Cuando se pide dinero por adelantado para este tipo de reclutamiento, estafa. Aquí un segundo ejemplo de no solo me mandaron un correo, sino un supuesto condiciones de contrato, con tripulación, condiciones laborales a bordo y demás, y a mí ya me empezó a cantar cuando me dijeron que solo iba a trabajar 8 horas al día, 5 días a la semana, como les remarco aquí, más el salario que es un poco más alto de la media del mercado, como pone aquí, que son 9.000 y pico euros. Esto evidentemente se lo ocurran un poquito más, pusieron confidencial, la estructura del texto similar a la que utilizan las empresas, pero aún así les costó. Y finalmente, ya contacto directo de una operadora, un supuesto operador de Shell en un país en Centroamérica, en Surinam, aquí ya subimos el nivel, es decir, una operadora que te contacta directamente, eso nunca sucede, y te dice que muy bien, que te da una dirección de aparentemente profesional, pero todo es con dominio de Hotmail. Y te ofrecen unas condiciones de salario muy altas que te pagan todos los billetes desde España hasta Surinam. Se ha intentado currar una documentación medianamente creíble, aunque si entras en internet y ves los colores de los logos no son los corporativos, intenta simular una firma. Aquí tenemos un supuesto sello de aprobación que se descargaron de un banco de imágenes, o sea que si eres un poco precavido, te das cuenta enseguida del timo, hasta incluso terminas pues un poco riendo. Y en este caso, concretamente, el dinero que me pedían era, te voy a pagar un montón de salario, te voy a pagar todo, pero oye, para adelantar la visa te requerimos $200. A lo que yo me pregunté, tanto que me pagas y no eres capaz de cubrir $200 de una triste visa. Son pequeños detalles que muchas personas, si no tienen experiencia, pues lo que les hace es que en vista de la necesidad, más una serie de información que te intenta colar, pues caigas y piques como cualquier otra estafa de las que hay hoy en día en Internet. Pues por mi parte decirles que ha sido un placer y agradecer la atención prestada y ahora le voy a dar un paso a mi compañera Cristina a ver el turno de preguntas generado. Buenas tardes a todos de nuevo. Genial, Alexis, me ha encantado tu exposición, la verdad, ha sido súper interesante. Les abro a todos el chat para que puedan poner sus preguntas o sus dudas o cualquier cosa que quieran preguntarle a Alexis sobre su experiencia, aprovechando que tenemos la ocasión de poder interactuar directamente con él. Y mientras ustedes se animan a realizar sus preguntas por el chat, yo quiero empezar preguntando qué tipo de formación o experiencia profesional previa busca este sector. Es decir, qué tipo de perfiles serían adecuados para entrar en esta industria. Vale.
Vamos a comenzar por lo más fácilmente descartable, que es los perfiles de marina mercante, es decir, departamento de cubierta y departamento de máquinas. Sí o sí, hay que en España, por ejemplo, ejercer la carrera universitaria, acabar el periodo de formación como cualquier marino. Ahora, el más interesante, que son los otros tres departamentos, en primer lugar, que es el de prevención, calidad de medio ambiente. Aquí hay que tener el máster en prevención de riesgos laborales y obviamente hablar un inglés a nivel C2, competencia profesional completa. Estamos hablando de que es el interlocutor a bordo con otras 199 personas de toda la seguridad, o sea que el dominio del idioma, aparte de conocimiento, tiene que ser muy alto. Después nos quedamos con los que se forman de manera privada dentro de la empresa, que son los perforadores y los de SAPSI. ¿Cómo se entra en ambos casos? Pues la forma más sencilla es entrando de ayudante o de marinero, bien de cubierta o de engrasadores o marinero de máquinas. ¿Y qué pasa? Tú puedes entrar incluso dentro del departamento de cubierta y de máquinas tradicional de un buque, pero una vez dentro tú te buscas tu camino. Es decir, tú a la empresa, si demuestras que eres un trabajador válido, dices, oye, me gusta lo que hago, pero yo quiero postular hacia perforación o quiero postular hacia sepsis. Perforación es el primer camino, ¿vale? En el cual aquí te dan la formación ellos interna y son los que se encargan de la fase productiva. Pero a lo que todo el mundo realmente quiere, que es SAPSI, es el más complicado de entrar. Pero ahí, si tienes formación previa en hidráulica o en mecánica industrial, es un valor muy añadido. Ahora, ¿cómo se entra en SAPSI? Primero tienes que estar dentro de la industria 5 años de mecánico en perforación, otros 5 años de hidráulicos aproximadamente, y cuando ya tengas un dominio práctico bastante alto, entonces te promocionan. Recuerdo, es el equipo más crítico de a bordo, en consecuencia, profesionales que dominen bastante y que obviamente es de los que más cobran. Ujú. Espero haber un poco Bueno, hecho un resumen. sí, sí, FP, entonces soldadores me también queda se claro requieren, que la mayoría electricistas, tienen, me queda claro que la mayoría tienen que venir de ya del sector marítimo o naval, ¿no? De sí, tripulación de la marina mercante o personas ya formadas como tripulación, pero que hay ciertas excepciones que son más técnicas como estos departamentos. Tenemos sí. por aquí una pregunta que nos pregunta, ¿qué problemas o carencias profesionales encontraste en tu primera campaña? Entiendo que tuyos Pues personales a la hora de incorporarte por primera desde vez mi al punto sector. de vista entiendo. Desde mi punto de vista entiendo que era digamos que concretamente en mi departamento de máquinas, pues la máquina no es tan complicada como por ejemplo un petrolero u otro tipo de buques que tienen más equipos, pero sí a la hora de adaptarte al nivel de exigencia en prevención, calidad y medio ambiente. Aunque eso no, digamos que al principio es más un tema de no estar acostumbrado a trabajar a ese nivel de a los medios que se te prestan, porque medios tienes hasta aburrirte. Formación a bordo, formación online, formación en vacaciones, y al principio te choca, pero una vez te subes a la rueda y te adaptas, pues ya digamos que todo va más rodado. Entonces dirías que más bien es la adaptación a los estándares de calidad y de protección de seguridad que tiene la industria. Sí, porque en definitiva, desde el punto, por ejemplo, desde el punto de vista de navegación, es igual que un buque mercante. Desde el punto de vista de la máquina que yo pertenecía, repito, es una máquina incluso más sencilla que muchos buques. Y con respecto a los trabajos ya específicos de la producción, te forman ellos, pero no dejan de ser trabajos muy simples y digamos que un poco más brutos, de movimiento de cargas pesadas, cargas suspendidas, etcétera. De aquí, continuando con lo de la pregunta anterior, un trampolín muy bueno son las reparaciones navales. Es decir, tú eres soldador, eres electricista, eres mecánico, se ven que te defienden en inglés y sobre todo, muy importante, cuando estás a bordo en el astillero, en el taller, tener mucha precaución y seguir a rajatabla las notas de prevención de riesgo. Si ellos ven esa cualidad en ti, que eres sereno, que no corres, no gritas, etcétera, te echan el ojo, como decimos los canarios, y a partir de ahí, si tienen la necesidad temporal o a largo plazo para mantenimiento genérico, te lo proponen, te hacen la entrevista, pero como siempre, te van a decir, regístrate oficialmente en la web. Pero ya es un trampolín importante, que si tú vas por tu cuenta, poniendo currículums por ahí por internet, es muy complicado entrar. Por eso yo cuando trabajaba en el puerto de Las Palmas le decía a los trabajadores, chicos, esto es una oportunidad muy buena para que se fijen en ustedes, independiente de que seas marino o no.
Vale. Vamos a hablar un poco del elefante en la habitación porque sabemos que es un sector muy buen remunerado, pero ¿de cuánto Sí, estamos hablando según los departamentos? vale. Es lo que siempre me preguntan los alumnos del instituto. Oye, profe, ¿y ahí cuánto se gana? Vale, vamos a empezar de abajo arriba. Los locales, pues los sueldos en los países donde se perfora, dependiendo si es el primer, segundo, tercer mundo, pues se acuerdan a nivel gubernamental, el gobierno se queda su parte, etcétera. Yo no voy a entrar ahí. Me voy a centrar en nosotros, europeos. Entrando de abajo, un peón de cubierta o un engrasador, 5.000 euros. Y me refiero, cuando eres fijo de empresa, 5.000 a bordo, 5.000 en tu periodo de vacaciones en casa. Más, sacas el cálculo por día, que te quedas un día de más, se te paga el doble. A partir del tercer día, se te paga triple. Te vas a formar fuera 3 días, se te paga doble, aparte del curso de formación. Del más bajo al capitán, que las buenas compañías está rondando en torno a los 35.000 euros al mes. Y en medio, pues, el resto. Pues entonces estamos hablando de toda la parte de náutica, digamos, ¿no? Todo lo que es la No, todo, tripulación o sí, el... cuando me refiero al capitán, ha sucedido recientemente, aquí un pequeño matiz, que antiguamente el responsable de a bordo Rig Manager era agente de perforación que no eran marinos y experiencia a bordo, experiencia, llega a la parte alta. Con buen criterio, ahora lo que se está tratando de formar a los capitanes, dándoles la parte de perforación y de producción para que aglutinen un todo en uno. Es decir, que no solo tengan el conocimiento de la producción, lo que da el dinero, sino también de la seguridad a bordo, que es la gestión de una embarcación. Y ahora es un sueldo de paso. Ujú. Me gustaría que nos contaras en lo que entra alguna pregunta más de los asistentes. Me gustaría que que nos contaras cuál, en tu experiencia, cuál es la parte más positiva de este sector. ¿Por qué lo recomendarías tú que la gente se animara a, pues, a suscribirse a a estas agencias de contratación o a formarse para en este? Entiendo que el primer paso sería, por supuesto, formarse en OPITO, ¿no? Porque entiendo que es el requisito indispensable, sería el primer paso. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia personal y cómo recomendarías a alguien que está interesado en el sector que abordara, digamos, esta transición para entrar a la industria? En primer lugar, incluso antes de los pitos, le diría que el inglés. Es decir, cuanto más alto en el escalafón, más alto tiene que ser el nivel. En cuanto comienzas a tener ciertos cargos de responsabilidad, tienes que ser competencia profesional completa. Eso por un lado. El opito. El opito aquí es un juego, me explico, de oferta y demanda de tripulación. Si el mercado hay una alta demanda de tripulantes, las propias empresas te lo pagan. Para ello eso es pecata minuta. Ahora, cuando, digamos, el mercado comienza a bajar, hay mayor número de currículum, pues las empresas se quieren ahorrar esa formación externa que podríamos acceder cualquiera. Experiencia positiva, pues, por mi parte. En primer lugar, trabajar en un entorno internacional, es decir, salir fuera de España, ver cómo se trabaja en otros sitios, independientemente de viajar y demás, aunque no te da tiempo apenas nada, no disfrutas de los países en los que estás perforando, porque vas de a bordo de un avión para tu casa. Esto no es la idílica marina mercante de que tocas mucho tiempo en puerto, etcétera. Eso no existe. Pero sí decirles que trabajas en un entorno internacional y multidisciplinar hace que se te abra la mente, sobre todo en el apartado de prevención, de calidad y de medio ambiente, más allá de tu perfil profesional técnico, ¿vale? Y cuando retornas a trabajos de tierra, yo la verdad que no le prestaba mucha atención, digo, me he desembarcado, para mí era como un barco más, pero a partir de ahí, de que simplemente, por ejemplo, lo puse en el perfil de LinkedIn, pues un montón de personas empezaron a preguntarme ofertas de trabajo, etcétera. Yo no le eché mucha atención, pero sí me di cuenta después del prestigio profesional que se alcanza. Cuéntanos alguna anécdota de estar embarcado en en estas plataformas. ¿Qué tipo Bueno, de unas cuantas, situaciones pero extrañas has podido vivir embarcado? Ya relacionadas con el para idioma. concluir, porque nos quedan solo un minutito. Vale, pues muy breve, trataré de ser breve. Pues momento de tensión máxima, es decir, la plataforma intenta ya abandonar el astillero de Samsung Corea del Sur con un barco abarrotado, es decir, los barcos se pegaban y transfieres carga. Entonces, entrando ciento y pico contenedores a bordo. Los de máquinas, mi departamento necesitaba el suyo, que era donde van ubicados los repuestos. Yo iba con un contramaestre escocés, yo previamente había trabajado con escoceses, entiendo bastante su acento. Nos vamos al oficial de puente irlandés.
Entonces fuimos a que nos diera, en función del plan, oye, ¿dónde vas a poner el contenedor? Empiezan a hablar en irlandés y yo a los 30 segundos me pierdo. Digo, bueno, ya me dirá este que es escocés. Cuando se marcha, el otro me mira a mí y me dice, ¿dónde va el contenedor? Digo, ¿cómo que dónde va? Si es casi vecino tuyo. Así se lo dije exactamente en inglés, dice, es casi vecino tuyo. Me estás preguntando a mí dónde va a ir este contenedor. Pues corriendo tiramos de la radio y le fuimos a preguntar y le dijimos al tío que por favor hablase despacio y que vocalizara. Es decir, entre la presión del trabajo más ciertos acentos de nativos del mundo, pues en aquel momento estaba tenso, pero lo recuerdo con simpatía, que no estudiando inglés y hablando inglés desde aquí vas a llegar a bordo y vas a decir, voy a entender a todo el mundo, no, cuidado. Como trabajar en hostelería, que te viene gente de Canadá, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de donde sea, que tienes que abrir mucho el oído. O sea que realmente al final el inglés sería el de primer requisito para poder abordar una profesión en este sector. Sí, sí, Podemos definitivamente. concluir con eso, ¿no? Que al Sí, final, porque las comunicaciones entiendo claro, con lo que nos has ido contando durante toda la exposición, ¿no? Que son trabajos con mucha presión, son turnos muy largos, muchas responsabilidades, entonces, y también veo que la tripulación a bordo no es poca, ¿no? Estamos hablando, has comentado que la media son unas 200 personas, pero aún así, para digamos, una instalación de tales dimensiones a turnos de 12 horas, que al final el equipo, digamos, activo son 100 no me parecen tantas. Quiero decir que los que estarán ocupadísimos y atareadísimos durante su jornada. Entonces, me quedo con que sí, las capacidades comunicativas, y en este caso en el inglés, pues son trascendentales. cierto. De hecho, se parte de una base. Hay megafonía. Muchos avisos de Ujú. seguridad de trabajo se dan por megafonía. Y es un concepto muy básico. Si a ti te avisa abandono de buque, incendio a bordo de tal cubierta o lo que sea, y no eres capaz de entenderlo, no solo te convierte en un peligro para ti mismo, sino también un peligro para los rescatadores. Y de aquí un pequeño matiz rápido. Cuando hablamos de entornos bajo presión, intensidad y demás, no vamos a asustar a la gente. Aquí no se corre a bordo. Ojo, no se corre. Se planifica mucho, se habla mucho y a la hora de ejecutar se hace paso por paso. De hecho, a las personas que ven corriendo, te hacen una advertencia y si te saltas cualquier norma de seguridad, te vas para tu casa definitivamente. Eso sí, no saben lo que es, como si fuese el fútbol, la tarjeta amarilla. Te avisan una vez y la segunda es tarjeta roja directa. O sea, que aunque haya que la presión entonces no viene de que tengas que sacar mucho volumen de trabajo en poco tiempo. Entonces, ¿cuál dirías tú que es la fuente entonces de esa presión laboral? Es que choca la producción. Estamos hablando Ujú. de que fletar una unidad como las que tenemos aquí de última generación cuesta más de medio millón de euros al día. A la operadora, si el OEP, si quiere fletarlas, tiene que pagar medio millón con todo incluido, combustible, personal, etcétera. Entonces eso tiene un coste por día, por hora, por minuto y por segundo. Pero también son conscientes de que si sucede un accidente a bordo por las prisas, las primas de seguro le van a aumentar una barbaridad y no solo eso, está muy mal visto en el sector. De hecho, esta información siempre se hace pública y cuando una perforadora comienza a tener accidentes a bordo, ya dejan de empezarlo a hacer, estar en el top de las contrataciones. De hecho, es muy americano y ahora empezamos a ver en empresas europeas esto de llevamos 57 días sin accidentados a bordo, llevamos un año. Todo esto comenzó aquí en Estados Unidos y también en su industria nuclear. O sea que sí, hay presión, pero todo paso por paso y es curioso porque no te permiten correr ni coger atajos. Pues muy bien, entonces ya sabemos que el trabajo, hay presión por la magnitud económica, ¿no? Entonces Sí. del trabajo que se realiza a bordo, pero entiendo entonces que también los trabajadores están allí con ciertas garantías de que hay mucho control sobre todo lo que están ellos haciendo, ¿no? El gasto en formación y medios de seguridad nos catiman. Ujú. Te lo puedo asegurar. Bueno, Yo pues lo que nunca entiendo tuve que aquí, nos guantes quedamos. de... Sí, que se mueve a otro nivel. Daríamos para otro ratito más que no procede hoy para hablar un poco de cómo son las condiciones específicas a bordo de los medios. Sí, entiendo que hay mucho que abordar sobre el tema de la seguridad a bordo y los protocolos de seguridad y demás. Quizá esto nos dé material para hacer otra sesión adicional Sí, sobre el tema y lamentándolo mucho que está muy interesante este tema, pero bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo
eh, si algún, eh, si algún participante pues quiere ponerse en contacto con Alexis o con nosotros para pues preguntar alguna cosa sobre este tema o algo relacionado, tiene nuestros contactos en los perfiles de AlphaShip en LinkedIn y tiene nuestro correo electrónico que lo habrán recibido con la inscripción, así que siéntanse libres de ponerse en contacto con nosotros para recibir información. Agradecerte, Alexis, nuevamente tu colaboración y por prestarte a esta sesión web sobre la industria offshore. La verdad que siempre es un placer tratar contigo y aprender sobre tu experiencia. Y a todos los asistentes, muchas gracias por nuevamente confiar en nosotros para formarse e informarse sobre el sector. Y con esto me despido hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego, Alexis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.